Estaba hablando yo ahora con algunos de los muchachos acá afuera. Estamos viendo los últimos tiempos. La gente dice, no, pero ¿por qué los últimos tiempos? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y son cosas que nosotros, yo les he dicho que no podemos tomar el evangelio en una manera tan superficial. El evangelio es algo más profundo en el cual Dios nos llama a vivirlo, ¿sí? A vivir la palabra. Y la palabra se tiene que vivir así como nos habla el Señor. Ahorita yo también hablaba con Sebastián y con Ider de eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que coloca palabra en los estados y muy bonito, sí. O sea, la palabra de Dios es muy edificante, pero no es el hecho de que la voy a poner en el estado y ya con eso soy salvo. La palabra de Dios es para vivirla, ¿sí? Si nosotros estudiamos la palabra es porque la vamos a vivir. Y saben, hemos aprendido tantas cosas en esta universidad que Liliana y yo nos cuestionamos mucho. ¿Por qué? Porque hay cosas en la palabra que nos enseñaron y que tenemos que ir desaprendiendo esas cosas. Las tenemos que ir desaprendiendo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, perdónenme la expresión, un poco de basura en muchos lugares. Mucha basura referente a la palabra de Dios. Y por eso es muy importante de que nos capacitemos, porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estar capacitándonos para ir dando de lo que vamos aprendiendo e ir enseñándolo. Amén. Con Dios es de compromisos. O sea, en primer lugar en nuestra vida tiene que estar Jesús. Amén. ¿Y por qué en primer lugar? Porque es que Dios es el todo de nosotros. Él es el todo. Todo. Yo creo que en esa universidad nos dicen, mire, nos puso una mano de requisitos, no pueden faltar, el que falte 2 veces se va. Y sabemos por qué, porque son cosas también para pastores, y por eso le dicen, usted es pastor, usted tiene que tener compromiso, y es lógico. Entonces miren, iglesia, muchachos, esto es de compromiso. Y nosotros tenemos que enseñar el compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque es que se les ha enseñado acá que nosotros en primer lugar tiene que estar Jesús. Y no podemos tener a Dios como siempre se les ha dicho, como dejémoslo por allá en un tercero o cuarto. ¿Sí me entiende? Y más si nosotros vamos a servir a Dios, más compromiso tenemos que tener. Es como yo decirle, Freddy, va a predique usted, o Rubén, o alguno, predique usted que yo no quiero ir el domingo, tengo una pereza. ¿Ustedes cómo se sentirían? Yo creo que ustedes dicen, uy, ¿cómo así que el pastor tiene pereza ni a predicar? O no vino porque no quiso. ¿Dónde está el compromiso? Y le hemos dicho que a mí me tocó pararme a predicar acá con fiebre, enfermos, y estamos ahí parados en la brecha. Amén. Primero Jesús. Y les voy a compartir hoy algo, y les estoy hablando de eso hoy. ¿Por qué? Porque les voy a compartir una palabra donde nosotros tenemos que tener un compromiso con el Señor, y se llama un llamado a la restauración espiritual. Y vamos a mirar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Y dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Imagínense, un niño de 8 años, un peladito de 8 años, lo nombran como rey. Y vamos a ver qué hizo un niño de 8 años. ¿Cuántos tiene Rubencito? 9. ¿Ustedes se imaginan un niño como Rubencito de rey?
del rey de Judá. Pero mire que aquí no podemos mirar estaturas, sino que tenemos que mirar es nuestra relación con Dios. Amén. Aquí no se puede mirar que es que yo tengo 1 o 2 años en el evangelio y que el otro tiene 10 o 20. El Señor no mira eso. El Señor mira lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso les digo, el compromiso, porque el Señor dice, bueno, ¿hasta dónde hay un compromiso conmigo? ¿Hasta dónde soy yo tan importante para ellos? Dios envió a su Hijo Jesús y murió por todos nosotros. Y cuando Jesús viene y muere, ustedes saben que Él se despojó de todo y entrega toda su vida por nosotros. Ahora, ¿qué le estamos entregando nosotros a Jesús? Amén. ¿Qué le estamos entregando? ¿Saben una cosa? Nosotros ayer estudiando la oración, y entonces mucha gente dice, no, que yo pongo en manos de Dios todo. Personas que ni siquiera conocen a Jesús. La palabra de Dios dice que la oración del justo es la que puede, ¿cierto? Y un justo puede ser una persona que haya comenzado a caminar con Dios hace 8 días y lleva 8 días en santidad y es una persona justa delante de Dios. Pero también conozco personas que llevan años en el evangelio y no se le ven frutos, siguen iguales. Y entonces uno dice, bueno, pero tantos años en el evangelio y yo sigo igual. Y entonces acá vemos este ejemplo de este pelado con 8 años y lo ponen de rey. Y dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea, un pelado derecho. Ahí dice que David su padre, pero no es que esté hablando de que fue hijo de sangre de David, sino que se le llamaba así, de hijo de David, venía de allá, de la descendencia. Amén. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, mira lo que dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Y mira lo que dice, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice, volvió a Jerusalén. Amén. Y vamos a mirar un poco sobre la vida de este joven, de Josías. Un joven cuya dedicación a Dios marcó un cambio radical en el reinado de él. Ustedes se imaginan un pelado de 12 años reinando y tumbando toda la idolatría que habían en esos pueblos. Peladito, decir, vamos a acabar con todos esos muñecos y todas esas cosas que toda esta gente está adorando, porque todos tienen que ir a adorar al Señor verdadero, a Jehová, a los ejércitos. Y entonces él comienza a traer una restauración espiritual a toda esa gente. ¿Sí ven? Y les hace caer en cuenta de que todo eso es puro pecado y que era algo detestable delante de los ojos de Dios.
Y fue un cambio, mire lo que dice, radical. O sea, aquí no era ni gris, no era gris, sino o blanco o negro. Pero fue radical. ¿Y qué nos está enseñando Dios acá hoy? Iglesia, nosotros, muchachos, tenemos que ser radicales con Dios. O sea, tenemos que ser radicales, y más ustedes que están en universidades, en estudios, en el trabajo. Uno tiene que ser radical. Yo soy de Dios y punto. ¿Por qué? Porque vienen cosas que te van a querer mover de los caminos de Dios, y uno tiene que ser radical. O sea, soy hijo de Dios, soy un servidor de Jesús, y ahí me voy a mantener. Pero no podemos copiarle a las cosas del enemigo que vienen a asediarnos, y más aún ustedes que están jóvenes. Y hay muchos caminos. En esa época la idolatría desviaba a la gente de los caminos de Dios. Josías siempre se destacó como un ejemplo de esa reforma espiritual. ¿Y sabe de qué? Y de la obediencia a Dios. Él siempre fue un muchacho obediente a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía dónde estaba parado. Él sabía a quién le estaba sirviendo. Él sabía que su vida giraba alrededor del Señor. Nuestra vida gira alrededor de Jesús. Y por eso yo les decía ahora, mire, hay una cantidad de cosas que se montan en las redes, que en los estados, que un poco de palabra de Dios, y uno comienza a analizar personas y uno dice, esto es pura babosada. Porque es que la palabra de Dios uno la tiene que vivir. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con Jesús? Si tenemos esa relación y esa comunión con Dios, si tenemos esa comunión con Jesús, donde nosotros digamos, tengo mucho que corregir, pero voy bien. Tengo cosas que corregir, pero para mí primero está Dios. Ahorita yo les decía a los muchachos, esa palabra que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y estamos viviendo tiempos, mucha gente dice que los mejores tiempos vienen. Esto cada vez va a estar peor. Cada vez va a estar peor la situación. Y cada momento que va pasando, las cosas se van poniendo más difíciles. Uno mira cómo todo el mundo coge para un país, para el otro, la gente desesperada, buscando todo el mundo el sustento económico. Si nosotros estamos con Dios, nosotros que nos mantenemos estudiando la palabra, uno se da cuenta de todo lo que se va a venir. Y no es nada bueno. No es nada bueno. Hay muchas personas que se sienten seguras, por lo que yo les decía el domingo, porque de pronto las posesiones que tienen, eso lo último no va a servir para nada. Nuestro refugio tiene que ser el Señor, y estar siempre firme con Dios, porque sea cual sea la situación que se venga sobre el mundo o sobre este país, nuestro gobernador es el Señor, y Él es el que nos va a guardar, y Él es el que nos va a cuidar. Por eso yo les digo, muchachos, esto es algo profundo, esto no es algo por encima. Cuando yo era joven, yo estaba como a la edad de ustedes, yo era mala gente, y yo recuerdo que uno iba a las procesiones, cuando uno era católico, uno iba por allá a una virgen a Sabaneta a prenderle unas veladoras de este tamaño. Uno se iba a rezarle a esa virgen para que le ayudara a uno a hacer las cosas que uno iba a hacer malas, que para que le salieran buenas. Y uno estaba convencido de que estaba obrando bien. Lo mismo que le pasaba a Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos. Le tocó ver la muerte de Esteban, y el hombre se deleitaba con todo eso. Y Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien. Hasta que un día Jesús, ustedes ya saben la historia, y él se da cuenta de que todo lo que él estaba haciendo, que supuestamente era de Dios, estaba mal.
Y por eso, iglesia, nosotros tenemos que enfocarnos muy bien en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y hacerla cada día. Y cada día ir aprendiendo más de lo que dice este libro y vivir como este libro nos está diciendo que debemos de vivir. Nosotros tenemos que fijarnos muy bien y mirar esta palabra que nos está dando Dios hoy. Y tenemos que reflexionar muy bien sobre las vidas que estamos llevando. No es como hay veces pensamos que estamos viviendo. No es que estoy diciendo que yo voy los miércoles y los domingos a la iglesia y por la mañana digo, Señor, gracias por este día. No es solamente hasta ahí. Es algo profundo. Y es algo tan profundo que es algo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y que como está en el corazón de nosotros, ahí es donde está nuestra vida eterna. O ahí es donde el Señor mira si en verdad somos aptos para una vida eterna al lado de Él. Pero esto no es por encimita. Amén. Este pelado vino y trajo una restauración total a todos esos pueblos de allá. Y fue una restauración radical. Y el Señor nos está llamando hoy a tener una restauración radical en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Mire, yo hablo con amigos que económicamente son muy pudientes. Yo les digo, gloria a Dios por eso. Pero es la parte espiritual la que me interesa a mí de usted. Y en muchos lugares le prestan más atención a la posesión o a lo que puede dar una persona, o a la persona que más diezma, o a la persona que más dinero da y venga para acá. No importa en el pecado que esté. Cuando nosotros como pastores tenemos que venir a exhortar en amor a las personas. ¿En qué? Ojo con lo que está sucediendo contigo. Te estoy viendo muy superficial. Hay personas que no van a la iglesia por cualquier cosa. Ya les paro salón, no, pastor, bendiciones, ¿cómo está? No sé, como pensativo. ¿Por qué? Contaste que no vas a la iglesia. ¿Qué pasa? No, es que el trabajo, o tuve este evento, o tuve aquello. Ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que yo tengo en primer lugar? Porque se le ora a Dios por un trabajo y Dios te da el trabajo. Y luego ya no hay tiempo para Dios porque ya estamos trabajando. Y tiene que venir una restauración espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo le estamos correspondiendo o cómo estamos respondiendo a las distracciones en este mundo? ¿Cómo estamos respondiendo a las tentaciones en este tiempo? Porque tentaciones llegan, distracciones hay, y mucha gente se distrae, mucha gente se deja tentar. Pero ¿sabes por qué? Porque están muy lejos de Dios. Y si estamos lejos de Dios, lógicamente muy fácil vamos a caer en tentaciones. Si estamos lejos de Dios, muy fácil nos dejamos distraer. Es más, la distracción es la que nos aleja de Dios. Amén. Y entonces, hace 15 días les hablaba yo de esas redes sociales. Eso es lo peor. Distracción. Y me gustaría que algún día esos que se peguen en esos aparatos, que miren el reloj. Vamos a ver a qué horas comencé. Y les garantizo que se les va todo el día pegados de un aparato de esos. Y les da lidia sacar 5 minutos, que eso no es nada, para estar en una comunión con Dios. Nosotros a este chino lo tenemos de acá apretado. Porque es que esto no, con Dios no es de bacanería, iglesia. Con Dios es de corazón. Es de corazón. El jueves se suicidó un pastor. Y me causó mucho porque otro pastor montó eso. Nos lo mandaron a un grupo de pastores que yo estoy. Y mostraban el cadáver del pastor ahí tirado. Me pareció maluco eso.
Un pastor hablando, miren, que la vida de los pastores están en el son de la gente y a la gente no le interesa cómo está viviendo el pastor. Y yo me puse a leer eso y se lo mandé a un amigo, porque hay un pastor que anda detrás de él, no más porque tiene dinero. Y entonces decía ese pastor ahí, mire, hay tanto pastor que le toca vivir situaciones difíciles porque aman a la gente y son callados. Pero hay otros que van y comienzan a querer sacar su provecho económico para poder subsistir, cuando Dios nos llama a nosotros a servirle a Él. Ahora, Dios es el que nos da y nos sustenta todos los días. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y Él nos está llamando que todos los días nos da el pan de cada día. Pero también recuerden cuando el maná en el desierto, todos los días les enviaba el maná al pueblo de Israel, pero nunca ellos dijeron que pudieron pasar hambres. Pero hoy en día las distracciones del mundo tienen a la gente muy distraída. La parte espiritual está muy descuidada, y es lo más importante y a lo que más atención le tenemos que poner, a la parte espiritual. Nosotros apretamos el hijo. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a dejar, André Felipe, de que no venga a servirle a Dios, que por una piñata o cualquier cosa? No, papito, primero Dios, porque es primero Dios. Y todos los días tiene que madrugar para organizar todo el estudio de lo del devocional, porque él tiene que aprender desde ahora o desde antes que primero es Dios y el servicio a Dios, y porque así tiene que ser. Pero yo no, ni mi esposa ni yo le vamos a permitir a él que por cualquier distracción, que no, que es que yo para este lado, no, papito, es que primero Dios. Y no podemos enseñar a los pelados a que, no, mi amor, tranquilo, vaya para donde, papi, no, vaya que después, usted era, después le sirvió a Dios. Es que eso es voluntario, es voluntario. Así como Jesús vino voluntariamente y entregó su vida, pero Él le entregó. Y papi, ¿qué le estás entregando a Dios? Porque cogemos los hijos así a mimarlos. No le estoy entregando nada. Todo es de sacrificio. Jesús vino y se sacrificó por nosotros. Ahora, ¿cuál sacrificio estamos ofreciendo a Dios? En estos días les da un devocional sobre la comodidad, que la gente está cómoda. Mucha gente dejó de venir a la iglesia porque todo lo ven por las redes. ¿Y saben qué no más de su iglesia? Que después lo llaman a uno llorando y con una cantidad de problemas. Yo le digo a Liliana, la vida del pastor es muy tesa. Hay momentos en que Dios pone límites. Dios es un Dios de amor, pero Él nos pone límites. Y si nosotros no estamos restaurando esa parte espiritual, van a haber momentos donde usted va donde Dios y tu oración no va a ser escuchada. Que es que Dios es bueno. Él es muy bueno, pero no se puede contradecir. Venga, papito, usted está acá, es su voluntad lo que usted está haciendo. Haga su voluntad, no me busque. Y por eso yo ahorita les decía a los muchachos, la oración del justo puede mucho. Mucha gente nos busca que para ir a orar a casas, listo. Hace ya me hizo una señora, yo le invito para que ore, listo. Y llega uno y se para el tiempo, cuando dice, no venga porque me voy a ir a pasear. Váyanse a pasear. Después, no, pastor, que ya vine. Entonces, no, es que el tiempo a mí no tiene por qué ni me lo manejar nadie. Y no es que sea orgullo, pero el tiempo de nosotros, el tiempo de Dios, nadie lo puede ir a negociar con nosotros. El tiempo de Dios y el servicio a Dios no es negociable.
Yo personalmente no lo negocio. Es que es mi tiempo de Él. Amén. Y eso no es negociable, iglesia. El tiempo para Dios no se negocia por nada. Ustedes recuerdan cuando Jesús se le acercó a alguien y le dijo que quería seguirlo, y después le dijo que, es que no recuerdo bien esa palabra, que no, que iba a ir a enterrar al papá. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Hace unos años, como casi hasta ahora, me sonaba y me sonaba el celular, y ya estaba comenzando el servicio. Estamos en alabanza y me sonaba el celular y suene. Yo, ya me iba a parar a predicar. Yo le dije a Liliana: mira que ese teléfono no. Y una hermana diciéndome que mi hermano, el hermano que era el de más de mis afectos, había acabado de fallecer. Yo, ¿qué? Eso para mí fue un pinchazo duro. Eso fue algo así de repente. Yo, uy, ¿cómo? Yo no le dije a la iglesia: iglesia, acaba de fallecer un hermano, voy para Medellín ya. Me tuve que parar a predicar. Mi hermano ya murió, ya partió con Jesús. Yo tengo que dar la palabra, tengo que servir a Dios, que fue a lo que me puso. Que los muertos entierren a los muertos. Y entonces me tuve que parar a predicar. Otros hubieran dicho: no, me tengo que ir, no puedo así. Tenemos que poder. Porque si Dios nos asigna a algo y nosotros estamos sirviendo en amor, le tenemos que servir en amor y con responsabilidad. Yo ahorita hablaba con mi esposa de estas dos niñas, de Helen y Hannah, que son jóvenes que ahí van, pero que ustedes los citamos acá a un ayuno o a una vigilia y ahí están. Porque los tenemos que formar así. Porque así se tienen que formar los hijos. No estarlos mimando: papi, no, venga, no, es que es Dios. ¿Por qué? Porque algún día los papás se tienen que ir de acá. ¿Y para dónde van a pegar? Donde Dios. Y entonces miren, si yo me tengo un compromiso con Dios, me comprometo con Dios. Aquí hubo una persona que mañana tenía que trabajar y le digo: pastora, ¿qué hago? Le digo: no ir a trabajar. Y no te estoy diciendo que no trabajes, porque hay veces quieren obligar a la gente. No, es que mi trabajo es de lunes a sábado y el día de mañana es el día de Dios, innegociable. Ah, que me echaron. Pues ¿cómo dará Lidia a Dios que lo honró? Honrarlo a usted con otro trabajo mejor. ¿Cómo le dará dificultad a Dios eso? Cuando Dios honra al que le honra. Y este joven Josías honró a Dios. Un niño como Rubencito, el rey. Y yo me imagino todos esos generales y toda esa gente: Rubencito, y entonces, hey rey, y entonces, y el peladito ahí sentadito. Después: no, venga, vamos a acabar con toda esa idolatría, porque no hacen sino idolatrar dioses ajenos. Y tenemos que adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Jehová, a los ejércitos. Y entonces el peladito manda a acabar con toda esa idolatría. Y radical. No llegó ningún general: venga, Josías, venga rey, le vamos a regalar un PlayStation y no trabajemos más con eso. No me traigan ningún PlayStation. Vamos a acabar con esa idolatría y vamos a adorar a nuestro Dios. Por eso tenemos que ser radicales con los hijos. Y ustedes, muchachos, ustedes mismos con Dios, porque es que primero es Él. Amén. Nos han estado llegando unas propuestas y me he sentado a hablar con pastores
¿Y sabe cuál es lo primero que me dijeron? ¿Cuántos hijos tienes? Acá, 2. Una pregunta, pastor, y man se pone a reír. ¿Y le están sirviendo a Dios? ¿Cómo así, pastor? ¿Tus hijos le sirven a Dios? Me extraña esa pregunta, pastor. ¿Por qué? Me dijo, no, es una pregunta. Claro, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a servirle a Dios, pastor. Me gusta esa respuesta. Sí, pastor, ellos sirven en la iglesia. ¿Y qué edad tienen? Tienen esta y esta. ¿Y el chiquito en qué le sirve? Él es el encargado de las redes sociales, pastor. Lo necesitamos. ¿Y pero qué? No, pastor, firme con el servicio a Dios. Y a él se le enseñó desde que siempre es primero el servicio a Dios. Porque si nosotros empezamos a cogerlos desde ahora, no, papi, tranquilo. Así se crecen. Y nosotros tenemos que estar firmes con Dios. Firmes. Y entonces este pelado vino y trajo una restauración espiritual en la vida de toda esta gente. Y vino una reconstrucción espiritual en ese muchacho Josías. Y ese es un ejemplo para nuestra vida. Esa restauración de él. Él siendo aún tan joven, inició una reforma espiritual en todo Judá. ¿Ustedes se imaginan una reforma espiritual en todo el oriente antioqueño y que vengan a través de Rubencito? No, todo el mundo, ¿cómo? ¿Y quién es el que está mandando a hacer todo esto? El rey. ¿Y quién es el rey? Un niño. ¿Cómo sería lo que tenía de Dios ese niño? Que el mismo Dios lo puso ahí y lo usó. Recuerden que Él es el que quita y pone reyes. Amén. Algunos están pensando, entonces el presidente acá lo puso Dios. Y Dios sabe por qué. Muchos dicen, uy, qué pereza. Entonces hablen con Dios. Pero Él es el que quita y pone reyes. Sencillo. Y Él puso un niño de rey. Y usó ese niño para traer una restauración espiritual en Judá. Y nosotros, iglesia, muchachos, todos los días tenemos que vivir en una restauración en el espíritu. A la edad de 8 años se convirtió en rey y vimos todo lo que estuvo haciendo. Ahora, tú sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu parte interior con Dios? Y es algo que nosotros todos los días nos tenemos que autoexaminar. ¿Cómo estoy con Dios? Doña Liliana y mi hijo todo el día son escuchando palabra. Todo el día. Y entonces hoy veníamos en el carro y siempre el tema de nosotros es Dios. Estamos hablando y saben una cosa. Me dice Liliana, bueno, mi esposa me puso un ejemplo ahí de la palabra. Y yo, ¿cómo? Y yo que caí en ese error. Y yo me quedé un momentico en el carro pensando y yo que viví esto y caí en un error. En ese momento que estaba pensando venían unos de allí de tomar algo. Y yo pensando, yo caí en ese error y muchos días. Mire que es muy importante. ¿Saben qué? Mucha gente dice que la salvación no se pierde, que el Señor ya nos la dio. Muy bacano. Pero la tenemos que cuidar. Y yo en un momento pensé donde en esos días yo me muera, me voy para el infierno. Por la actitud que tenía en mi corazón con personas. Donde yo me muera ahí y mire la misericordia de Dios, que dejó más bien de que uno desate el perdón y que uno viva tranquilo.
¿Sí ven? Que nosotros tenemos que examinar. Y entonces mucha gente dice, no, yo estoy muy bien con Dios, yo monto palabra en el estado, en el Instagram, y yo mantengo poniendo palabra. La estás viviendo. Se vive la palabra. Ahora, ¿cómo estamos entonces construyendo nuestra parte interior, nuestro templo, donde habita el Espíritu Santo? ¿Sí ven? ¿O estamos permitiendo que las distracciones y los ídolos modernos corrompan nuestro compromiso con Dios? Lo que yo les decía ahora, todo lo que se está viviendo con esas redes sociales, con esos aparatos, distracciones, y a la vez cosas malas, porque la mayoría de los pelados no están, yo no he visto ninguno que diga que le ha sacado provecho a eso. Son puros juegos, puros juegos. Conozco dos, a Miguel y al hijo mío mayor. Miguel ya aprendió inglés y ya está terminando, creo que el francés, aprendiéndolo a través de ahí. Y el hijo mío mayor sabe como 6 o 7 idiomas porque los aprendió ahí. Él no se sentaba a pendejear ahí con eso, perdónenme la expresión, a jugar. No, voy a aprender. ¿Sí ven? Entonces, cosas que de pronto pone el diablo, que las ponga, saquémosle provecho a eso, a las distracciones que nos pone el diablo. Amén. Ahora les voy a hacer una pregunta, pues. ¿Cuántos de ustedes que se meten en esas redes se meten a escuchar palabra y a estudiar palabra de Dios? A jugar pistolero, carritos. Tenemos que edificar nuestro templo, nuestra parte espiritual, e ir creciendo en el espíritu. Yo por lo les digo que ustedes son diferentes, porque acá no los invitamos a ustedes a distraerlos, sino a enseñarles palabra de Dios, muchachos. Josías tuvo una reconstrucción espiritual temprana porque era un niño y después era un joven. Él comenzó a buscar ahí en su juventud a Dios. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. ¿Quién era el Dios de David? Jehová. Imagínate, a los 8 años comenzó a buscar al Señor. A mí me gusta cómo están levantando este niño. Eso que que venga, venga que vamos para la iglesia, venga que vamos a orar. Y me gusta cuando vienen los niños, porque hay 3 o 4 niños que se tiran ahí en el piso, en la adoración, ministrados, llorando, porque sienten el Espíritu Santo. Y hay veces yo soy uno que me paro y miro, y hay veces uno ve las muchachas quitándose la horquilla, los muchachos pegados de los celulares en plena adoración. No todos, muchos. Entonces yo pienso y yo digo, bueno, y entonces, si estamos en plena adoración al Señor, ¿qué van a sentir ahí si no sienten el toque del Espíritu? Hay que traer una reestructuración en la parte espiritual. Tenemos que estarnos reestructurando cada momento. Estamos en un mundo lleno de distracciones. Ustedes, les voy a hacer una pregunta. Que ustedes todos se llamen Josías. Amén. Y están llenos de distracciones. ¿Ustedes cómo harían para priorizar su relación con Dios en medio de este mundo como está, lleno de distracciones? Y es bueno que pensemos en eso. Hay que apretarlos, nosotros como papás, a ellos, y enseñarles qué es lo que tienen que aprender. Que haya no, pastor, es que el niño está muy chiquito, esperemos que él decida para dónde va a coger, que él decida.
lógicamente se le va a tirar para el mundo. Es lógico, porque ustedes saben que la carne jala más que el espíritu. Si nos jala a nosotros, ahora un niño que todavía no sabe bien de la vida, y por eso la palabra de Dios dice: instruye a tu hijo en los caminos, y aún cuando esté viejo, que nunca se aparte de ellos. Y uno se da cuenta acá, cuando yo les digo traigan los niños en la adoración y eso, uno se da cuenta cuáles niños los están instruyendo en los caminos de Dios. Yo mismo me doy cuenta, y es una responsabilidad de nosotros los que somos papás, y que ustedes que están jóvenes, que la prioridad sea Jesús, y no se dejen distraer por esos aparatos, no se dejen distraer de eso. Y entonces estamos enseñando a la generación, ustedes que están jóvenes le están enseñando a las generaciones la importancia de buscar a Dios en primer lugar en sus vidas. Ustedes que están estudiando, que están trabajando en la universidad, en el colegio, ustedes le están enseñando a Dios, a los jóvenes, a los compañeros, a buscar de Dios. Porque muchos caen en la trampa. No, venga, por ejemplo, esa universidad de Antioquia, yo tenía una lucha muy grande con el hijo mayor. ¿Dónde está? Tomándome unas polas. Unas polas, estás para la casa ya, vení de una vez. Ah, pero usted por qué así, no. Véngase de una vez para acá. ¿Cuáles polas? Y es tan fácil que cuando a los pelados se los enreden, a usted no le hace daño una cerveza. Porque aún hay pastores que cuentan a los jóvenes porque son bacanería de pastores, y entonces publican: esto sí es un pastor bacano. A mí no me importa si yo soy bacano o no soy bacano. Lo que a mí me importa es que ustedes coman palabra y vivan la palabra. Amén. Yo de bacanería con ustedes tomando cerveza y licor, me voy para el infierno, porque es que Dios me va a decir a mí: venga, ¿usted qué fue lo que le enseñó a ellos? ¿Qué palabra le estuvo dando usted a las personas que le puse? Es que yo no lo mandé a usted de bacán para allá, mi hijo. Tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. Y téngalo por seguro que los pelados, yo los cojo y les digo: vamos a tomar unos chorros, venga, Sebas con Sarita y los muchachos de la alabanza. Y los muchachos se van a sentar y me copian. Yo les digo: es que eso no tiene nada de malo, unas cervezas. Vamos a tomar unos whiskies, eso no tiene nada de malo. Los pelados me van a copiar. Pero después, ¿a quién le tengo que dar cuentas? A Dios. ¿Sí ven? Entonces, como te no sabes que este es un pastor bacano, y el tipo bacano. Si no estamos presentando a Jesús, entonces, ¿a quién vamos a presentar? Entonces vengo y me lleno de tatuajes como los jugadores de fútbol, me pinto los mechones y los aretes. Y, ay, qué bendición de pastor. Yo no tengo que pararme a brillar acá. Entre más sencillos seamos, más vamos a exaltar a Jesús. Más Jesús va a prevalecer. Más el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros, convenciéndonos de juicio, de justicia y de pecado. Pero aquí no nos podemos parar a brillar. No. Es que la iglesia moderna, entonces que nos sigan llamando anticuados. Pero iglesia moderna, ¿cuál iglesia moderna? La palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. La palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. O sea que eso no hay nada de modernismo ahí. La palabra ya está escrita hace miles de años. Pero eso que no. Entonces ya usted ve iglesias y haga de cuenta las discotecas donde uno iba antes, no, y que todavía las hay. Que sea Jesús el que la gente vea, que sea el Espíritu Santo el que la gente sienta, que lo reciban y sientan ese toque del Espíritu. Y ahí es donde van a comenzar a haber cambios, porque la gente no tiene temor de Dios. La gente no tiene temor. La gente está es por vivir una vida bacancita,
y decir Dios es un Dios de amor y Él me perdona. Eso no es así, iglesia. Él dice también que Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Si a Él le da la gana tener misericordia de uno, la tiene, y si no le da la gana también. Él es el soberano y Él es el que manda. Y entonces nosotros tenemos que todos los días tener el temor del Señor, tener miedo. No ese miedo de decir, no, es que si me muero voy para el infierno. No, el temor es la reverencia a Dios. El temor de Dios es amar a Dios, servir a Dios con amor. Amén. Pero no que porque si me muero voy para el infierno. No, porque lo amo. El temor a Dios, la reverencia a Dios, es que yo amo a Dios. Y ese es el temor de Dios que se ha perdido, iglesia. No solamente en los jóvenes, sino en todo el mundo, hasta en pastores y líderes. Se ha perdido eso. Y lo primero que tenemos que hacer es eliminar de nosotros todo lo que es idolatría. Esos aparatos se vuelven una idolatría. No, pastor, ¿cómo así que en mi computador es una idolatría? Sí, porque le dedicar más tiempo a eso que a Dios, le prestar más atención a eso que a Dios. Mejor dicho, esos aparatos están en primer lugar que Dios. Es que no es solamente los yesos que mandó a destruir ese muchacho. Todo eso es idolatría. El fútbol, a mí me gusta el fútbol. Eso también se le puede volver a uno una idolatría. Yo lo digo porque mi esposa me exhortaba. Y yo pastoreo muchos jugadores de fútbol, que ustedes saben. Entonces juega, eso me llaman los del América y de todos los equipos, pastor, entonces, de Europa, pastor. Y yo a veces soy con unas ganas. Y yo, uy, ¿qué? Mi esposa, mi amor, llegamos a las 2 de la tarde de la iglesia, son las 10 de la noche, ¿cuánto falta para que haga el partido? No, estar en el descuento, faltan 10. Derecho. Y terminaba el partido y los comentarios, 11 de la noche, y mi esposa con el ojo pelado mirándome, y yo, espere que ya saca. Hasta que yo dije, no. Y los muchachos me llaman, pastor, ¿sí me vio? ¿Cómo me vio? Yo ya les digo, no lo vi. Y más mi equipo bien malo que está. Josías no solo buscó a Dios, sino que también eliminó activamente la idolatría de Judá. Amén. ¿Saben qué? Esto que nos está mostrando, la necesidad de limpiar nuestras vidas de todo lo que nos aparta de Dios. Tú tienes que mirar algo. ¿Qué te está apartando de Dios hoy? Muchas veces los papás apartan a los hijos de Dios. ¿Qué lo está apartando hoy de Dios a ustedes? Él, hay veces llora. ¿Sabe qué le decimos? A usted le tocó así. Hijo de pastor es mi hijo. Le tocó. Pero déle gracias a Dios. No, pero es que así le tocó, mi amor. Primero lo de Dios. Lógicamente no lo tenemos a un lado. Es que quiero salir a tal lugar. Bueno, luego de lo demás, vamos a dar una vuelta donde quieran ir. Pero primero Dios. Mi amor, es que hay que pensar del niño. Mira que es que ante Él es el que nos busca. Todos los días en las noches vamos a orar. Vamos a orar. Pero no, dejemos el niño durmiendo hasta las 10. Hasta las 10. Papito, levántese. O si no, ¿qué vamos a formar para el Señor? A nosotros nos interesa más la salvación de Él, que no decir uno que los crió uno, que se murió, y uno diga, así sería que fue salvo.
como pastores, que desafortunadamente el ejemplo que se les da a los hijos en la casa, conozco pastores que tienen hijos satánicos, consumen drogas. ¿Por qué? Perdóneme la expresión, es que con la cuca de papá que tengo yo, es que pastor, pegándole a mi mamá y tratándonos mal. Yo no creo en el Dios de él, yo no creo en Dios. ¿Cómo van a creer en Dios si se crecen todos resentidos? Y ven el testimonio del papá. Tenemos que darle cuentas a Dios por los hijos. Iglesia, esto no es así de bacanería, que Cristo te ama. Les digo una cosa, hay criaturas de Dios. Porque ahorita yo hablaba con alguien y me decía que una joven que ni acá se fue, pero pongo todo en manos de Dios. Sí. Eso lo dice uno cuando uno tiene una relación con Dios. Cuando yo digo, yo soy hijo de Dios y tengo mi comunión con Dios. Y les aclaro algo, hay criaturas de Dios e hijos de Dios. Entonces, una criatura de Dios que va a venir a decir, yo pongo esto en manos de Dios, si ni siquiera conoce a Dios. Es más, hay criaturas de Dios que van a las iglesias cristianas. Miren pues, criaturas de Dios no son hijos de Dios, son criaturas. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces hay personas que llevan 20 años, 25 años igualitos o peor de mucho antes. ¿Qué frutos estamos dando para Dios? ¿Cuántos Josías hay acá? Ay, sí, amén. ¿Tú estás seguro de una cosa? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ídolos tienes hoy en esos momentos que tú digas, yo tengo que sacar estos ídolos de mi vida? Karol G. Sí, porque uno hasta cristianos que van jalando del pelo. Nosotros no tenemos por qué tener ídolos, iglesia. Tenemos primero que todo a Jesús. A Jesús. Uno pastorea a muchachos que son la red, lo sacan y dicen una cantidad de cosas, mujeres, todo el mundo, que el papi, que este es el mejor jugador, y yo miro. Y entonces hablo con uno de ellos y le digo, no se las crea. Y me dice, ¿qué? Y se pone a reír. Todo lo que usted está leyendo en las redes sociales de usted, no se las crea. Ah, no, sí, negro, usted me ha enseñado. No se las crea, porque eso los ponen arriba en un pedestal. No se las crea. Usted es un hijo de Dios. Nosotros no tenemos por qué idolatrar a nadie. A nadie. Todos delante de Jesús somos iguales y tenemos que rendir cuentas a Dios. Amén. Todos tenemos que rendirle cuentas a Dios y todos delante de Jesús somos iguales. Antes, cuando nos creemos de que nos vamos a volver los más reconocidos y eso es lo que le choca a Dios. El Señor dice, te estás sintiendo muy segurito, te están siguiendo mucho en las redes, venga pues. Amén. Tenemos que estar seguros. Pensemos en eso. ¿Cuál es el ídolo que tú tienes? Tu ídolo puede ser tu papá, pero tu papá puede ser un tropiezo para que tú sigas a Jesús. Porque conozco jóvenes que los papás son tropiezos. Tus hijos pueden ser ídolos tuyos, o tu esposo o tu esposa pueden ser tus ídolos. Igual, tu esposo o tu esposa son personas hijos de Dios. La misma cosa. Todo pasa. Hace ya les prediqué, todo pasa. En estos días estamos mirando unos personajes ahí con Stephanie
Y yo tenía una mujer que era mi ídola. Era mi ídola. Y yo en el mundo, yo no moría por lo que era ella, para decir que no, no, por la música. Y yo mantenía en esa época LPs de ella. Y solamente era ella. Y en el carro puros cassettes de ella. Pero no porque era ella como mujer, no, por la música. Y en estos días me la muestran en realidad cómo está ella. Yo, ¿qué? Todo pasa. En su juventud ella, la reina del pop la llamaban. Y todo el mundo, y yo decía, uy. Y yo decía, yo quiero ir a Inglaterra. Y yo tengo que ir y conocerla. Y como en esa época yo me voy a Plata, yo decía, yo tengo que ir a conocerla. Y ya la hago en las redes. Yo, uy, ¿qué? Toda desfigurada la cara. Una mujer diferente. Porque todo pasa. Todo pasa, muchachos. Hoy Rubencito está ahí sentado. Y si Dios me da vida y salud, me va a tocar después ver los hijos de él por acá correteando. Todo pasa. Conocí a Sarita, más polla. Yo le dije, el Señor le dará acá al esposo. La casé en enero. Ya los casé. Todo pasa. Los preparativos para la boda. Yo haciendo ejercicio para botar barriga, para llegar limadito a la boda. Todo pasa. Ya los casé, ya para arriba. Y así es. Por eso, muchachos, lo único que nosotros tenemos que asegurarnos en este mundo es nuestra salvación. Amén. Si tú crees que tienes un ídolo que tienes que sacar desde ahora de tu vida, yo te invito a que pases acá y oremos por ello. ¿Quién fue Josías? Un líder. Y Dios nos está llamando a ser buenos líderes, iglesia. ¿Por qué un líder? Porque debemos de ir a ganar gente para Jesús.